¿Podría dar una definición desde su conocimiento y experiencia sobre qué son las MIPYMES o empresas familiares? Bueno, yo creo que ahí habría que distinguir, ¿verdad? No toda MIPYME es una empresa familiar. Yo creo que en ese sentido sí vale la pena recuperar algunas reflexiones que voy a presentar precisamente en la mesa de expertos, en el sentido de que puede ser que alguna, sobre todo pequeña o mediana empresa, no sea estrictamente empresa familiar. En ese sentido estoy proponiendo, para poder entrar al tema de las empresas familiares, recuperar 3 categorías sociológicas que se me hace que son básicas. Una de ellas tiene que ver con el concepto propiamente familia, otra tiene que ver con el concepto propiamente grupo doméstico y otro concepto tiene que ver con lo que es la organización del trabajo de la empresa. Voy a poner el caso. La familia, sociológicamente hablando, ¿verdad?, lo que define a una familia son básicamente los lazos de consanguinidad y parentesco, independientemente de si todos los integrantes de una familia viven o no dentro de una misma casa o bajo un mismo techo. En cambio, grupo doméstico es un concepto que alude exclusivamente, y el signo característico del grupo doméstico es la corresidencialidad, o sea, los que están viviendo en la casa, nada más. Por lo tanto, podemos decir, ¿verdad?, que en una organización que tiene que ver con la empresa familiar, ¿verdad?, la empresa familiar de entrada estaría ligada propiamente a la familia, pero puede ser que la familia, en un momento dado que está manejando la empresa, en estricto, sea la que está nada más corresidente, ¿sí?, aunque haya otros miembros de la familia que vivan en otros lugares, etcétera, en otro municipio, otra ciudad, otro estado, en fin, incluso otro país, ¿no? Esa es la que en estricto estaría manejando nada más. Pero puede ser que en un momento dado la familia o los miembros de la familia tengan cierta articulación. Entonces creo que en ese sentido, sí, estos 2 conceptos ayudan a entender y comprender mejor la empresa familiar. Voy todavía más. Por otro lado, no es lo mismo hablar de una empresa donde los integrantes participan en la organización del trabajo, desde dirigiendo, operando, gestionando, vendiendo, etcétera, a una empresa donde el papá, la mamá, el hijo, la hija están dirigiendo exclusivamente. Son los administradores, por así decir, son los directivos, son los gerentes, y tienen abajo toda una serie de trabajadores asalariados. La forma de organización del trabajo en un caso y en otro es radicalmente distinto. Uno es una organización familiar propiamente que está soportando todo el trabajo que implica las diferentes actividades que realiza la empresa, mientras en la otra forma hay una relación capitalista, aun y cuando sea la empresa de una familia y sea un integrante o 2 o 3 quienes lo están dirigiendo, pero abajo la relación propiamente es una relación social de tipo capitalista, de tipo asalariado, y esto nos marca diferencias, De hecho, la forma de organización donde una familia se involucra en todas las labores que puede estar realizando la empresa, pues es una organización que prácticamente no puede tener trabajadores asalariados, ¿sí? Nadie cobra ahí, y a lo mejor hay cierta compensación del papá hacia la hija por el ratito, pero no hay estrictamente en ese sentido una relación laboral dentro de la familia entre el padre con los hijos o con la esposa, y eso implica una lógica distinta a la otra manera de cómo se está organizando la empresa. A lo mejor acá es una lógica que tiene que ver más con la sobrevivencia, mientras que acá puede ser que sea una lógica estrictamente en el sentido de la economía neoclásica hacia la ganancia, y eso nos habla entonces de 2 vertientes diferentes de la empresa familiar, ¿sí? Perfecto. ¿Nos podría decir cuáles son los problemas que tiene la MIPYME y o las empresas familiares a nivel mundial, nacional, regional y a nivel local? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que hacer un reconocimiento de que las MIPYMES, en buena medida, soportan la mayor cantidad de la fuerza laboral, ¿sí? Ahí es donde están, y del total de unidades económicas o del total de empresas que hay a nivel mundial o incluso en nuestro país, pues son las que ocupan el mayor porcentaje en nuestro país. Básicamente, incluso las micros, ¿verdad? Las micros en estricto andan alrededor del 95%. Ya las pequeñas y medianas, yo creo que fácilmente están llegándole hasta el 99%. ¿Sí? ¿Por qué cree que estos son los problemas que tienen las MIPYMES? Bueno, todavía déjame terminar. Sí. Sí, dentro de este complejo, de alguna manera,
creo que hay problemas estructurales bastante fuertes, ¿no? Algunos de esos problemas estructurales pues tienen que ver con, de alguna forma, con el tipo de política pública que se está diseñando, ¿verdad? En donde básicamente sí hay una diferenciación bastante fuerte para el apoyo hacia la gran empresa, quizás hacia la mediana, en relación con las micros y pequeñas. Yo, por ejemplo, a veces pongo el ejemplo, ¿no? Incluso en todo este proceso de globalización, de atracción de inversiones al país, cuando a veces nos interesa que lleguen empresas a ofrecernos empleos, porque aquí nos está generando, porque aquí nos está invirtiendo, etcétera, a las empresas que llegan inmediatamente se les abre un campo de posibilidades, de estímulos fiscales, de apoyos, incluso en cuestiones de capacitación, para que algunas gentes ahí puedan estar teniendo su proceso capacitativo, su primer, etcétera, etcétera, enorme, ¿no? Se les proporcionan terrenos, servicios, etcétera, toda una serie de garantías, pues, para que esos capitales lleguen y se invierten directamente y generen empleo. Y yo me pregunto, ¿qué microempresario o qué pequeño empresario cuando intenta abrir su empresa encuentra ese título de apoyos? Nada más por hablar así en esta primera instancia, ya no digamos en otros procesos más que tienen que ver con cuestiones de financiamiento, etcétera, ¿no? Y todo el acompañamiento incluso para la formación de la propia empresa. Hay una distancia estructural muy fuerte. ¿Sí? Correcto. ¿Nos podría decir sobre algún problema organizacional que tienen las MIPYMES o empresas familiares? Mira, yo creo que en buena medida las MIPYMES adolecen, ¿verdad? Y me voy a referir estrictamente, sobre todo, a aquellas empresas micros, que es la que tienen el mayor componente, y en donde muchos de los integrantes de la familia participan y en donde casi no hay posibilidades de trabajo asalariado. Creo que ahí hemos entendido un poco mal el comportamiento de esas MIPYMES, porque queremos meterlas en una lógica estrictamente de mercado, en una lógica y una visión desde la economía neoclásica, donde tienen que reorientar, incluso a veces pensamos en ciertas economías de escala hacia la obtención de determinadas ganancias, cuando su lógica en estricto está siendo por otro rumbo, el tratar de sobrevivir. Creo que en ese sentido, ¿verdad?, esta lógica, esta racionalidad económica distinta a esta racionalidad desde la economía neoclásica, nos habla de que hay otras formas de hacer economía y entonces tendríamos que estar analizándolas desde otra perspectiva económica, ¿sí? Entonces, en ese sentido creo que hay un gran derrotero por donde empezar a estudiar, pero desde otra manera. Y esto implicaría que tengamos que en un momento dado muchos de los fundamentos, por ejemplo, de la economía neoclásica, sobre la cual queremos con el mismo rasero analizar a todas las MIPYMES, ¿sí?, ver que esta parte puede tener otros aspectos que a lo mejor son relevantes rescatar desde otra forma, desde otra visión económica. Y en ese sentido apelo, por ejemplo, a toda una corriente que hay de la economía social, de la economía solidaria, porque nos puede dar pistas para el análisis de estas otras formas de comportamiento económico. ¿Nos podría decir algún problema social, tecnológico, económico o cultural que tengan la MIPYME o empresa familiar? Pues yo creo que en general, ¿verdad?, las empresas, y me voy a referir hacia el aspecto tecnológico, básicamente, creo que hay un fuerte problema, ¿no?, en ese sentido. La tecnología que en muchos de los procesos que realizan las empresas, ¿verdad?, es una tecnología que de alguna manera está teniendo y está generando un fuerte impacto hacia el medio ambiente. Parte de lo que voy de alguna manera más al rato también por ahí a discutir con algunos de los colegas, tiene que ver con el concepto, por ejemplo, de huella ecológica, ¿no? La huella ecológica es, al final de cuentas, ¿verdad?, la capacidad que requiere en un momento dado nuestro planeta, si lo queremos ver a nivel planetario, para generar y regenerar muchos de lo que es nuestro consumo, los sistemas de producción y desechos que tenemos. Por ejemplo, hace poquito, el 20 de agosto, más recientemente, acaba de pasar el día del sobregiro. ¿Qué quiere decir? Que lo que más o menos debimos haber ocupado para que se generara y se regenerara lo que en un año debimos haber consumido, ¿sí?, todo el 2013, pues ya ese consumo prácticamente quedó establecido a partir del 20 de agosto. Lo que del 21 en adelante ya es un sobregiro. Prácticamente estamos ya produciendo, consumiendo sobre condiciones en que ya son totalmente insustentables. Y si en ese sentido nos vamos y analizamos con cada una de las empresas, hay toda una corriente, incluso ahorita dentro de los procesos administrativos que se les viene llamando logística inversa, ¿no? Que muy bien, yo como empresa genero desechos, tengo ciertos pasivos por aquí, pero ahora ¿qué hago?
Mi principal giro es producir determinado cierto bien, cierto servicio, pero estoy generando este tipo de pasivos. Bueno, voy a ver cómo estos pasivos los puedo reutilizar, reciclar y generar cierto tipo de negocio. Pero en ese sentido, bueno, ¿qué tan importante sería tratar de establecer que cada empresa pueda, por lo menos, medir su huella ecológica? A ver, ¿qué está afectando? Para que nos demos una idea, Japón necesita 7 veces su propio país, ¿sí?, para absorber lo que actualmente está produciendo y está consumiendo y está desechando. Italia necesita 4 Italias para que todo lo que produce, todo lo que consume, todo lo que se echa, sea capaz de generar. Eso ya te da una idea, ¿no?, de las dimensiones que estamos viviendo. ¿Sí? Correcto. ¿Existen algunas formas de solucionar estas problemáticas y cuáles serían? Mira, yo no sé si ya lleguemos en un momento, a lo mejor se oye muy apocalípticamente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, desde los años 70 hubo un estudio que encargó el Club de Roma a un grupo de expertos, sobre todo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y se denominó ya en el texto impreso, en el librito, los límites del crecimiento. Cuando uno revisa las conclusiones que se publicaron en el 72 por primera vez en inglés y en español, la verdad, uno observa, ¿sí?, y pues queda pasmado, porque mucho de lo que en ese momento, en el 72, se estaba señalando, estamos hablando prácticamente ya de 40 años, muchas de las cosas ahí ya estaban casi predichas. Y una de las cuestiones era el que precisamente se tendría que ir atendiendo otras maneras de cómo enfrentar los procesos económicos, y particularmente fuera de la manera de producir y de consumir con que actualmente hemos ido manteniendo, y que por el contrario, en vez de atenuarlo, en vez de reducirlo, seguimos expandiéndolo. Entonces yo creo que ahorita, sí, el sobregiro planetario, para poder producir, consumir, al menos la red global sobre cuestiones de huella ecológica señala que ahorita necesitamos 1.5 planetas para que seamos capaces de tener lo que producimos, lo que consumimos y lo que estamos desechando, y que la Tierra sea capaz de tener su biocapacidad, pero desafortunadamente no tenemos medio planeta adicional, es único. Y se prevé que para el 2050 vamos a necesitar 2 planetas para que todo lo que producimos, consumamos y desechamos sea capaz de regenerar. Entonces, ya estamos sobregirados. Creo que ahí tendría que haber una cuestión muy drástica, y dudo, porque al final de cuentas, nosotros como país latinoamericano, como país en vías de desarrollo, estamos ávidos de una fuente de empleo. Y ahora sí que a veces bailamos a la mejor inversión que nos llegue, ¿no? Y nada más para dar algunos más elementos. Por ejemplo, el estado de Guanajuato es uno de los estados donde la sobreexplotación de acuíferos creo que es de las más alarmantes en el país, para que nos demos una idea. De cada 4 pozos que hay en el país perforados para extraer agua, uno está en Guanajuato. El 25% de los pozos que extraen agua están aquí en Guanajuato. Y sin embargo, bueno, hay también una estrategia que es muy loable, porque pues también el gobierno tiene que preocuparse por generar empleos, pero hasta qué punto todo este proceso nuevo de industrialización, y que sobre todo va a vivir y está viviendo ya el bajío industrial, pues va a soportar un impacto cada vez mayor sobre pues los recursos naturales y particularmente agua. Pongo un ejemplo. Cuando se llegó a establecer, por ejemplo, la General Motors, y que ahorita tenemos en puerta prácticamente la construcción ya de otras plantas, la General Motors necesitaba más o menos 1 metro cúbico por segundo de agua para todo el proceso de armado que iba a tener ahí en la planta que está en Silao. La batería de pozos que obtuvo, al menos le dieron, por información que en un momento dado un colega ya fallecido, el doctor John Randall, ¿verdad?, geofísico, estuvo él realizando por ahí en torno a la General Motors. Él decía que de los 1000 litros por segundo demandados por la empresa, nada más los pozos que perforaron le dieron 500, medio metro cúbico. Entonces, esto nos habla de alguna manera del dilema. Él mismo decía, agua hay a pastos, ¿sí? Incluso, más o menos, si perforamos hasta la altura sobre el nivel de mar, encontramos agua. A lo mejor la calidad no es adecuada, pero ojo, ¿a qué costo estaríamos sacando esa agua? Y estos costos se nos elevarían. Pero además, tendríamos otros problemas colaterales también, y Celaya es un ejemplo muy típico. Todas las fallas que tenemos y que recorren la ciudad, hay 3 fallas principales, tan solo démonos una vuelta por la Alameda. Tenemos ya prácticamente
hay desniveles por donde pasa la falla de más de 2 metros. Y eso no es ni la falla de San Andrés, no, es la extracción de agua. Y el agua ocupa un espacio dentro del subsuelo. Ese espacio, al quedar en vacío, lógicamente la tierra está en constante movimiento. A lo mejor no lo percibimos, no tenemos un sismo así tan grande que nos haga sacudir, ¿verdad? Y que está temblando, pero tiene movimientos, hay reacomodos de los componentes, ¿sí? Y máxime cuando hay sismos, que eso también genera que los componentes sólidos se vayan a ir reacomodando y ocupando sus espacios, y es cuando se dan esos cortes, ¿sí? Eso nada más para que nos demos pues una idea. ¿Nos podría decir brevemente cuáles son las contribuciones más importantes en el estudio de las MIPYMES o empresas familiares? Yo creo que ahorita, ¿verdad?, de las contribuciones más importantes, al menos, y de lo que he podido percibir, creo que hay un intento de revalorar la MIPYME, ¿sí? Normalmente cuando se habla de gran empresa, y esto incluso para los estudiantes, sobre todo del área económico-administrativa como es la de ustedes, al egresar casi normalmente se piensa siempre en la gran empresa, ¿sí? Y en la gran empresa que pues, te vaya a dar la posibilidad de ocupar quizá un puesto importante, ¿no? Quizá a nivel de mando medio, quizá a nivel ya gerencial, etcétera. Sin embargo, creo que el hecho de que este tipo de empresas existan y sobre ellas recaigan una buena cantidad del Producto Interno Bruto, de la riqueza que está generando el país, en buena medida retengan, arraiguen una buena cantidad de la fuerza de trabajo, yo creo que nos habla de alguna manera de esas posibilidades quizá más reales que tenemos como sociedad, que tenemos como país, pero también apelando al futuro egreso de ustedes como estudiantes, como posibilidad donde ustedes puedan emprender alguna actividad digna, ¿verdad?, que les permita a lo mejor no nada más generar su propio trabajo, sino también generar otros pequeños trabajos para otra gente en un país tan necesitado de fuentes de empleo. Muy bien, ¿qué sería lo mejor para el desarrollo de las MIPYMES o de las empresas familiares? Creo que aquí tendría que haber una transformación muy importante, especialmente sobre todo a nivel de estos cambios estructurales que se tendrían que dar desde la política pública y lógicamente desde la comprensión y entendimiento de las propias MIPYMES, ¿sí? Desde la política pública yo creo que sí tendría que haber todo un diseño, todo un esfuerzo de realmente deberíamos de facilitarle las condiciones a un pequeño empresario, un pequeño emprendedor que intenta hacer las cosas, ¿sí? Así como las grandes empresas llegan y les ponemos a veces todo en bandeja de plata, deberíamos así también tratar a alguien que se arriesga, ¿verdad?, a poner en juego cierto capitalito y si no, ¿verdad?, a lo mejor comprometerse a través de un crédito, etcétera. Deberíamos ponerle ciertas condiciones importantes. Creo que este país tiene esas posibilidades para hacerlo, ¿sí? Pero por otro lado, también creo que tendríamos que hacer también cambios fuertes en la manera de ver las MIPYMES. Y esa manera de verlo, creo que la economía neoclásica no nos da todas las herramientas. Habría que voltear a ver a esta otra economía social, solidaria, donde podríamos encontrar otras maneras de hacer incluso economía. ¿Cuál es el papel idóneo que debería jugar la MIPYME o empresa familiar en la economía y en el territorio? Pues yo creo que el papel idóneo, ¿verdad?, aunque no propiamente ahorita así lo tiene, las cifras lo dicen, puede jugar un papel más protagónico, ¿sí? Las cifras tan solo nos dicen que el mayor porcentaje de empresas los tienen las MIPYMES, la mayor cantidad de fuentes de trabajo lo tienen ellos y buen porcentaje, más de la mitad del Producto Interno Bruto lo están generando. Creo que pueden tener todavía un papel más protagónico tratando de hacer esos cambios a nivel estructural y a nivel cualitativo en la manera de comprender y abordarlas y de impulsarlas sobre todo. Muy bien, para finalizar quisiera agregar algo más sobre las MIPYMES o empresas familiares. Pues bueno, nada más señalar que creo que este congreso, con el carácter internacional que tiene, pues es un espacio en el cual no nada más los expertos, ¿verdad?, puedan venir, exponer sus ideas, sino al mismo tiempo yo creo que es un espacio importante también de reflexión para ustedes, en términos de que, pues al final de cuentas, a su egreso van a tener las posibilidades de escoger dónde quisieran, ¿verdad?, laborar. Y creo que en ese sentido vale la pena el voltear a ver este tipo de empresas, a este tipo de experiencias, ¿sí?, y encontrar en ellas toda esa potencialidad que en un momento dado pueden tener para pues, el desarrollo del país.
Muy bien. Agradecemos nos haya brindado esta entrevista. Gracias. Pues gracias a ustedes.